El genetista sueco Svante Pääbo es el ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2022 por sus descubrimientos sobre la evolución humana. El comité destacó que el investigador logró la tarea aparentemente imposible de descifrar el código genético de uno de los parientes extintos del hombre, los neandertales. Vamos a hablar al respecto con el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buen día. Encantado. Buenos días, don Pascal. Bueno, pues cuéntenos, suena fascinante lo que se ha dado a conocer respecto de las investigaciones de este científico que también había obtenido en 2018 el premio Princesa de Asturias en investigación científica. Sí, realmente Svante Pavo lo que hace es fundar toda una disciplina nueva que es la paleogenómica, o es uno de los fundadores básicos de la disciplina. Y aquí es interesante contar, sobre todo en beneficio de el auditorio más joven, de estudiantes, de interesados en la ciencia, cómo se interesó él. La mamá lo llevó de pequeño, cuando era un niño, a una exposición sobre el antiguo Egipto y a él le fascinó absolutamente la egiptología, pensó en dedicarse con toda seriedad a la egiptología y cuando ya había terminado el doctorado y estaba haciendo un postdoc en un laboratorio muy famoso, se preguntó si se podían extraer DNA de las momias. Y la anécdota es famosa porque fue al mercado, compró un pedazo de hígado de ternera, lo puso en el horno de microondas, lo dejó allí durante varios días a que se secara a temperaturas muy altas, apestó el laboratorio a más no poder y cuando ya había desecado el hígado pudo extraer DNA. Y entonces con esto ya un poco escondidas del director del laboratorio, hay que decirlo, extrajo DNA de una momia y lo publicó. Y aquí realmente con este acto tan sencillo, él comenzó a fundar lo que ahora conocemos como la paleogenómica. Por ahí de 1980 más o menos, él encontró DNA en mitocondrias de neandertales y a partir de allí ha sido una sucesión de éxitos de laboratorio con grupos muy grandes en donde colaboran gentes de distinta formación y algunos de los golpes más importantes que ha dado, algunos de los triunfos más exitosos que ha tenido ha sido la demostración de que buena parte de los humanos cargamos algunos genes de neandertales, Ujú. lo cual significa que los ancestros de los humanos contemporáneos se encontraron con neandertales, se cruzaron, tuvieron hijos y nosotros somos los descendientes de esos híbridos, si se quiere ver así. Después encontró toda una línea independiente de homínidos, los de, no, de bosivianos, en los extrajo del DNA de un cachito de dedo muy bien preservado y en realidad muchísimos estábamos esperando que él recibiera el premio Nobel desde hace mucho tiempo porque realmente el trabajo es absolutamente excepcional. Es una persona con una agilidad mental extraordinaria, es un extraordinario conferencista, ha sido director de multitud de tesis de doctorado, de estudiantes, de científicos jóvenes y realmente se puede decir que fundó una disciplina que previamente no existía. Sí, lo fascinante, digamos, para los que no sabemos de esto, es la manera en que se logra extraer DNA de pues, restos antiquísimos, ¿no? De restos de neandertales, por ejemplo, y poderlo utilizar para la investigación científica, ¿no? Así es, mire usted, no sé si ha visto, hay algunos negocios por ahí, yo he visto algunos cerca de Ciudad Universitaria, en donde hay gente que se ofrece a transformar videos, ¿se acuerdan los videocassettes antiguos? Sí, En pasarlos a un a USB digital. Ujú. para poderlos preservar. Ajá. En general tienen éxito, pero algunas de
las imágenes están borradas, algunas de las imágenes no se pueden Sí. leer. Bueno, lo que hace Svante Pavo, lo que hacen Svante Pavo y su grupo es equivalente. Recuperan información vieja de fósiles, la expresan de nueva cuenta Ajá. en bacterias, por ejemplo, y con eso se puede tener una información que no solamente es útil desde el punto de vista paleoantropológico para entender la evolución de los humanos, Ujú. sino que, por ejemplo, ahora se puede aplicar para entender la evolución de patógenos antiguos. Ujú. Por ejemplo, de esa manera se ha seguido la evolución de virus de la viruela a partir de momias que estaban presentes en Croacia. Se ha podido recuperar DNA del bacilo de la peste negra, y podemos así ir reconstruyendo historias evolutivas que pueden tener implicaciones enormes, enormes sobre la salud de los humanos. Aquí hay que decir que se conjuntaron dos disciplinas que hace, qué sé yo, 40 años nunca nadie hubiera pensado que se iban a unir, que es la biología molecular que Ujú. avanza a pasos agigantados, junto con la computación que también avanza a pasos agigantados. Y entonces la unión de las dos disciplinas fue lo que ha permitido hacer comparaciones muy rápidas de información del pasado, ver la persistencia de algunos genes o de genomas completos, y a partir de ahí entender, por ejemplo, exactamente cuáles son las diferencias genéticas que nos separan de otros homínidos. Pero hay que decirlo, no existe hasta la fecha un listado de las mutaciones de qué es lo que nos hace humanos a nosotros. Ujú. Todo lo que tenemos confirma las ideas evolutivas de Darwin, absolutamente todo, pero al mismo tiempo seguimos sin saber cuál es la esencia de los humanos, si lo quiere ver así. ¿Qué tanto nos ayuda su investigación a saber sobre los neandertales? Que, digamos, Es hasta hace esencial. años se les creía, pues se creía que habían sido exterminados por el Homo sapiens, ¿no? O por el Bueno, antecedente del déjeme Homo sapiens. decirte cuando se descubrieron los neandertales, y aquí ve uno los prejuicios sociales, ideológicos que siempre pueden permear un Sí. descubrimiento. En Alemania, cuando descubren los huesos de Neandertal, llegaron a la conclusión de que eran los restos de un soldado francés sifilítico. Y los franceses, cuando examinaron los huesos, dijeron, no, estos son los restos de un alemán que seguramente tenía deficiencias mentales. Costó trabajo reconocer que se trataba de un homínido de la línea que llevó hasta nosotros. Ajá. En realidad, ahora tenemos una idea muy, muy clara de cómo eran los neandertales. Sabemos, por ejemplo, que había una predominancia de pelirrojos entre los neandertales. Ujú. En nuestros días los pelirrojos son, el pelo rojo no es tan abundante. Un descubrimiento especialmente provocador que no se ha podido comprobar por parte del grupo de Svante Pavo es la idea de que tenemos genes heredados, una proporción grande de la población humana contemporánea heredó genes de los neandertales que la volverían susceptible a infecciones como el COVID, Mm. de manera que allí está usted viendo incluso aplicaciones prácticas para entender la liga que tenemos con neandertales y la naturaleza de la sensibilidad que podemos tener a algunas enfermedades los humanos contemporáneos. Fueron extintos, digamos, lo que se sabe hasta ahora y lo que permite investigar la ciencia, se extinguieron por conflictos sociales, por luchas o hubo también enfermedades que contribuyeron a su desaparición. El parecido entre los neandertales y los humanos contemporáneos es tan grande Ujú. que si a ellos los hubiera afectado una enfermedad infecciosa, seguramente a nosotros, a nuestros ancestros también los hubiera afectado. Ujú. Más bien, lo que se cree es que la cohesión social de los humanos, que puede ser un reflejo, y pongo el puede ser Ujú. con un signo de interrogación, de sistemas neuronales más complejos, fue lo que nos dio una ventaja adaptativa.
pero allí es una de las grandes dudas que tenemos. Lo que sí es muy claro es que esta idea que persiste, por ejemplo, en películas de Hollywood, piense, por ejemplo, en esa famosa de La Conquista del Fuego, donde, como alguna vez escribió Hermann Bellinghausen, memorablemente salían mamuts de peluche. La idea de los neandertales como homínidos brutos, toscos, Ujú, ujú, atrasados, no necesariamente corresponde a la realidad. ujú. Probablemente si hubiéramos tomado un neandertal y lo colocamos en el metro en la Ciudad de México, pensaríamos, qué gracioso, es un pelirrojo, pero Ujú. no nos provocaría demasiada atención, ¿no? Ya, y qué fascinante. ¿Y hacia dónde va esta especialidad de la paleogenómica? ¿Qué es lo que Bueno, puede seguir descubriendo? en realidad, hay que decir en primer lugar que hay científicos mexicanos jóvenes que están haciendo paleogenómica. Ujú, Hay varios muchachos, muchachas de 35 años, una cosa así, que estuvieron haciendo paleogenómica aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ha habido cambios y finalmente no se quedaron. Conozco un estudiante que está en Suecia, no, en Dinamarca, perdón, ujú, haciendo paleogenómica. Vamos a tener, o tenemos en principio, un grupo potencialmente grande que lo puede hacer. En Querétaro hay un grupo que coordina una colega espléndida, María Ávila, que hace comparación de genomas de humanos, por ejemplo, actuales, ujú. y a partir de las técnicas desarrolladas por Svante Pavo y gente que hace investigación por el estilo, han encontrado, por ejemplo, cómo fue que llegó la hepatitis B a la población Ah, qué mexicana. interesante. Eh, eh, se, Ujú, la, el fenómeno de la domesticación de animales y plantas se puede estudiar con paleogenómica, ujú, y ahí todo depende simplemente de la capacidad que tengamos de extraer DNA de muestras fósiles. Uno puede ir a un museo, por ejemplo, el Museo de Antropología, que es espléndido, y puede comparar los cráneos o las reconstrucciones de cráneos de distintos homínidos. Claramente nos estamos viendo en el espejo de la evolución, pero también eso lo podemos aprovechar para abrir nuevas ujú. direcciones. Una dirección muy provocadora de investigación que ha seguido el grupo de Svante Pavo es en lo que llamamos organoides, que son crecimientos a partir del material genético, crecimientos de tejidos de ojo, de tejidos de cerebro, de tejidos el intestino, etcétera, de humanos, y con esto evitamos el problema ético de estar experimentando con humanos. Ujú, Han introducido genes de Neandertal en organoides de cerebro ujú. para ver si podemos ver algunas diferencias importantes ya cuando se expresa el material genético de los neandertales. Es un campo de un dinamismo extraordinario, y algo que es muy bonito de Svante Pavo, de su grupo, es que en cuanto aparece una técnica nueva, inmediatamente la intentan aplicar o desarrollan técnicas nuevas, y entonces ve uno ese proceso dinámico de construcción del conocimiento científico. Ujú. Por último, me queda un minutito, pero me causó curiosidad y quise preguntárselo. Hay personas que se hacen estudios genómicos para saber, pues, de dónde venían sus ancestros. Esta vertiente, pues, quizá más comercial, ¿se basa en esas investigaciones? Están todas relacionados, está todo Ujú, relacionado precisamente con el desarrollo de la biología molecular y el reconocimiento de que el DNA no solamente es una molécula excepcional con características químicas, físicas maravillosas, sino que es una especie de archivo ujú, del pasado y que nos permite entender buena parte de nuestra historia.
esas reconstrucciones de los ancestros cada vez son más refinados y permiten demostrar, por ejemplo, lo ridículo que son estas afirmaciones de los pueblos originarios. Mm, ¿Cuáles son los pueblos originarios, hombre? Sí, la parte india de la población mexicana, que todos la llevamos, a veces genéticamente, a veces culturalmente, a veces de ambas maneras, ujú, pues fueron inmigrantes que atravesaron por el estrecho de sí. Bering. Entonces, es un elemento importante que permite demostrar que no hay pureza racial, no hay Ujú, pureza étnica, ujú. pero sí hay la posibilidad de estudiar ese pasado en un registro histórico que no esté esculpido, que no esté escrito, que no está representado en ollas que se hayan fosilizado y se hayan preservado en restos arqueológicos, sino en el DNA mismo, que es una Ujú. especie de archivo viviente que todos llevamos al caminar. Pues doctor, un gusto, un privilegio siempre conversar con usted, muy amable. Encantado, que esté muy bien. Gracias, gracias al doctor Antonio Lascano.